bueno, si yo tengo un vaso con agua y lo caliento el agua a presión atmosférica, la presión no va a cambiar porque va a estar gobernada por la atmósfera y eso no va a cambiar porque caliente el agua. Así que básicamente, bánquenme que voy a ponerme para dibujar. Eso habíamos dicho que podría haber sido desarrollar una trayectoria horizontal hasta llegar a los famosos 100 grados centígrados. A esa temperatura yo veo que el agua entra en ebullición, ¿sí? Pero que a nivel numérico la temperatura no cambia más. Mi preocupación hubiese sido, bueno, el termómetro que estoy usando falla, entonces agrego otros termómetros y todos coinciden en que la temperatura ahí son 100 grados. Traigo el termómetro patrón, pasa lo mismo, entonces dejo de desconfiar en los termómetros y me preocupo en que la fuente de calor con la que estaba calentando el agua se hubiese quedado corta, agrego más potencia y así todo no cambia la temperatura, sí lo que evidencio que si agrego más poder de calor, en todo caso el agua va a evaporarse mucho más rápido, ¿sí? Va a desaparecer más rápido la fase líquida, pero no va a cambiar la temperatura. Si hubiese podido contener todo el agua ya evaporada dentro de un recipiente, con los termómetros adentro, y hubiese continuado el calentamiento, sí hubiese podido ver que a partir de que la última gotita de líquido se evaporó, hubiese distinguido un aumento progresivo de la temperatura hasta la temperatura que yo quiera, ¿no? Yo puedo calentar agua, vapor de agua, hasta 300 grados centígrados, 400 grados centígrados o mucho más. La molécula de agua no se va a descomponer o a calcinar o a quemar como uno podría pensar en otro material. Así que bueno, conclusión de esto es el agua líquida a presión atmosférica, claramente, no puede existir arriba de los 100 grados centígrados. A los 100 grados centígrados es como que hay un peaje, como si hubiese un patobica en la puerta del boliche, y que le dice a todo el agua líquida que está ahí, no, como líquida no puedes pasar al otro lado, ¿sí? Cambiate la ropa, pasar del otro lado como vapor, ¿sí? Y ahí recién cuando pasen todas las moléculas del otro lado, van a poder entrar finalmente adentro, a la fase vapor, y seguir calentándose. Lo mismo iba a pasar si enfriaba, si yo estoy con un vaso con agua a temperatura ambiente y lo mando dentro de mi freezer y voy para allá a presión atmosférica, me choco con los famosos 0 grados centígrados, que es donde el agua líquida va a empezar a congelarse. Tengo los termómetros metidos adentro, registro que la temperatura, si bien venía cayendo, ¿sí? Con una cierta velocidad, según el poder de frío donde yo lo hubiese metido, cuando llega a 0 grados, de nuevo se para. Y no hay forma de sacarla de 0 grados mientras exista líquido, ¿sí? Presente. Cuando todo el líquido se solidificó y ya tengo toda la masa inicial de agua, pero ya está transformada en sólido, recién ahí voy a poder seguir enfriando, suponiendo que el freezer donde los puse es un menos 20. Perdón, no es COVID, es alergia. Suponiendo que la fuente donde lo puse es una temperatura muy bajita, recién ahí el hielo va a poder enfriarse hasta menos 10, menos 15, menos 20, menos 80, a la temperatura final que le correspondiese. ¿Bien? De nuevo, entonces, el agua líquida pura no puede existir como tal por debajo de 0 grados centígrados a presión atmosférica. Si yo hacía esto a presiones más bajas, ¿sí? Me daba cuenta que el punto de ebullición, ya no normal, porque normal se refiere a una atmósfera, se daba a una temperatura anterior, más baja. Con el punto de fusión, decíamos, bueno, no lo puedo distinguir, mis termómetros no son tan precisos y tan sensibles, así que más o menos está todo ahí en 0 grados centígrados. Pero si continuaba, en definitiva, iba a terminar pudiendo graficar toda una bonita curva, que es la que está acá, ¿bien? Que es la curva de vaporización y la curva de fusión. ¿Ok? Todo hasta, si quieren ustedes, presión atmosférica. Después también habíamos dicho, bueno, si yo tengo un vapor que lo llevo a muy bajitas presiones, ¿sí? Y lo comienzo a enfriar a esa presión muy bajita, me voy a dar cuenta que voy a estar a temperatura ambiente y no se forma nunca líquido, no aparece nunca una primera gotita de mojado, de condensado de líquido en las paredes. Sigo bajando la temperatura, ya estoy al 0 grados centígrados
tampoco pasa nada, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿hasta cuánto va a durar esta situación? ¿Cuánto más le bajaré la temperatura sin que se forme líquido? Y en algún momento a temperaturas bastante por debajo del cero, ¿sí? Veo que ni siquiera se forma líquido, directamente se forman cristales de hielo en las paredes del recipiente. Y la temperatura ahí se clava, ¿sí? A la que corresponda en esa curva, según la presión a la que yo haya hecho ese ejercicio. Y de nuevo no se va a mover la temperatura hasta que todo el vapor de agua que estaba en el recipiente se haya transformado en cristalitos de hielo, probablemente pegados a las paredes del recipiente. Recién ahí voy a poder seguir enfriando, ¿sí?, el hielo. Entonces esta otra curva que me aparecía acá se llama curva de sublimación, que también lo habíamos visto en la clase pasada, y que implica el pasaje de sólido a vapor directamente sin generar líquido. Cuando uníamos o íbamos a buscar la convergencia de estas tres curvas, nos dábamos cuenta que eso se daba exactamente en el punto triple del agua. Ese punto famoso que nosotros habíamos usado ya como patrón en termometría para anclarnos ahí, tener nuestra referencia invariable, porque ya no depende de qué presión y de qué temperatura, pues se da una presión determinada y a una temperatura determinada y en ningún otro lugar lo voy a encontrar. Y esa situación se daba a 273.16 grados Kelvin y 611 pascales. Bien, 611, acá el punto triple, respecto a este punto que es el punto de fusión normal. Recuerden que esto es 0 grados centígrados, pero el punto triple era 0.01 grados centígrados. Este cambio de una centésima de grados se dio cuando bajé de 101.300 pascales, que es la presión atmosférica. Recuerden que en hectopascales o en milibares serían 1013, lo que ustedes escuchan en la radio, que equivale a una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, etc. Pero yo acá lo pongo en pascales directamente, igual que acá abajo, 611 pascales, para que tengan una idea de cuánto tuvieron que disminuir la presión desde 101.000 a menos de 1.000 para ir a la condición de punto triple, pero eso solamente generó, ¿sí?, un cambio de temperatura de una centésima. Por eso esta recta prácticamente es vertical, tiene una pendiente negativa, ¿sí?, que es muy importante esa propiedad para el agua, pero fíjense que acá esto se corrió solamente una centésima. Cuando el punto de ebullición se corrió, ¿sí?, todo esto, 100 grados centígrados. ¿Bien? Ok. El mismo ejercicio habíamos hecho si íbamos para arriba, a presiones mayores, subíamos la presión y hacíamos de nuevo trayectorias, excursiones, les digo yo, horizontales, en aumentos de temperatura o disminuciones de temperatura. De nuevo veíamos que el punto de solidificación no cambiaba tanto. Claramente si la presión atmosférica estaba en 0 grados, ahora lentamente se iban a ir a temperaturas bajo cero. Pero de nuevo, en el orden de las centésimas de grados centígrados, bajo cero, se corrió la curva. Bien, y seguimos descubriendo y pudiendo graficar esta curva ahora de fusión a mayores presiones que la atmosférica. Y lo mismo con la de vaporización. Ahora podemos continuar la curva hacia arriba, pero nos damos cuenta que en algún momento, ¿sí?, cuando la presión ya es tan alta, calentamos y nunca vemos que el agua hierva. ¿Qué quiere decir? Que en el menisco del agua líquida que la separa de la fase vapor con la que está en equilibrio, nunca vemos que entre en ebullición y que se transforme todo en vapor. Directamente, ¿sí?, hay un cambio continuo, pero sin un equilibrio de fases como el que se daba cada vez que yo me chocaba contra alguna de estas curvas acá. Entonces, si volvía un poquito para atrás, me iba a encontrar la última condición, presión-temperatura, a la cual sucede eso, que es un punto. ¿Bien? Entonces, esa situación se da a una presión crítica y a una temperatura crítica que es propia de esa sustancia pura. Para el agua tenemos un par de valores presión-temperatura críticos. Para el dióxido de carbono, otros muy distintos. Para el mercurio, otros muy distintos. Para el metano, para el etileno, para el benceno, para cualquier sustancia,
¿sí? Vamos a poder encontrar un punto crítico que le corresponde. Eso tiene que ver con la estructura química molecular de esa sustancia. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Para entender qué era el punto crítico y poder verlo, antes yo, y creo que ahí habíamos quedado en la clase pasada, les decía que teníamos que tratar de interpretar el gráfico de la izquierda. Y en ese juego, yo creo que se los había pedido, pero si no lo hacemos ahora, es, imagínense que el gráfico de la derecha, ¿sí? Es un gráfico como el de mi mano que están viendo, que yo estoy proyectando en la pantalla. Bien, como cuando en matemática también graficaban en 3 dimensiones, bueno, lo proyectamos en el pizarrón. Pero el gráfico de la izquierda es como que lo miran desde costado, se corren, rotan y van a ver esa coordenada que acá no veían, ¿bien? Que hubiese estado acá. Perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Es como si acá hubiese salido en perspectiva un eje para adelante. ¿Entienden? Entonces lo que vamos a hacer es una rotación manteniendo esta ordenada, este eje, lo vamos a mantener en la misma posición, P, pero lo que vamos a hacer es cambiarlo y verlo desde costado. Entonces, si antes veía presión-temperatura, y esto era el volumen, bien, ahora cuando rote voy a ver presión-volumen, pero la temperatura ya no la voy a ver más. ¿Ok? No la voy a ver más como eje, pero sí voy a poder graficar curvas de temperatura constante. De la misma manera, chicos, y eso nunca se lo olviden, que ustedes acá podrían haber graficado estas curvas que son isobaras. Bien, estas curvas ¿qué son? Curvas que si yo me muevo por ellas son a presión constante. Bien, por ejemplo, esta que acabo de dibujar podría haber sido la de presión en una atmósfera. Estoy acá en un hielo, lo caliento, fundo, me quedo ahí hasta que fundo todo el hielo, prosigo calentando el agua líquida, llego al punto de ebullición, me quedo ahí hasta que toda el agua líquida pase a fase de vapor, sigo calentando allá. Eso hubiese sido hacer un calentamiento sobre un cubito de hielo o sobre un vaso que tenía hielo originalmente, lo pasé al líquido, lo pasé a vapor, ¿sí? Toda a presión atmosférica, o a la presión que a mí se me antoje. ¿Bien? Entonces, cualquier curva horizontal que esté acá, en este gráfico como las que dibujé, son curvas isobaras, una al lado de las otras, cada una a una presión distinta según el valor que le corresponda en el eje. Si yo acá hubiese dibujado estas curvas que están acá verticales, ¿sí? Se hubiesen llamado isotermos. ¿Bien? Las puedo ver acá en el plano. ¿Estamos? Y todo esto jugando en el plano presión-temperatura. Ahora, si voy a... No, lo vamos a dejar. Si voy a este gráfico que está acá, presión-volumen, yo ya el eje de las temperaturas no lo veo más, pero puedo ver el impacto que tienen en este plano PV de distintas isotermas. Entonces las voy a dibujar para guiarme, ¿sí? Porque me van a servir y me van a ser muy útiles. Pero básicamente vamos a partir con el mismo ejercicio que comienza Szymanski y cualquier libro de termodinámica que más o menos mantenga la misma escuela, que es cómo tratar de entender este gráfico. ¿Sí? Después podemos entrarle por otro lado, pero vamos a hacerlo tradicional. Y para eso les voy a pedir que, de nuevo, apelen a su imaginación y pongamos dentro de un pistón, para aquellos que no sepan qué es un pistón, a ver, les puedo poner otro ejemplo. ¿Vieron las cafeteras esas que se venden que tienen un filtro que va bajando y mientras baja va justamente filtrando en la parte de arriba el café y abajo queda toda la borra? Es como una cafetera de plástico transparente con el émbolo que va bajando. Bueno, pistón sería así, nada más que el émbolo es hermético, no deja pasar nada del otro lado. Es decir, si aprieta, aprieta. ¿Bien? Entonces, imagínense eso. Tenemos el tubo, la camisa de nuestro pistón, lo vamos a hacer transparente de paso, y de un lado, ¿sí? Le metemos un cilindro como si fuese una jeringa. Bueno, qué ejemplo más fácil que hubiese sido una jeringa grandota para este ejercicio. Tapemos la punta de la jeringa, adentro ponemos gas y tenemos el émbolo para empujar. ¿Bien? Claramente ustedes lo habrán hecho en algún momento cuando habrán estado jodiendo con una jeringa. Si le tapan la punta y empujan, van a sentir la resistencia y en algún momento no les va a dar más la mano para empujar, porque todo el aire que estaba encerrado adentro ya está a una presión determinada donde ustedes ya no pueden generar más presión que esa. ¿Bien? Pero
vamos a hacer ese ejercicio con esa jeringa, con la cafetera, con ese pistón, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es poner adentro vapor de agua. Vamos a poner agua en estado de vapor, pero un vapor tal que esté completamente en esa fase, vamos a llamarle por ahora gaseosa, sin condensado. Yo básicamente en ese tubo, en esa jeringa, en ese pistón, como es transparente, voy a estar en una situación tal, porque el volumen es grande, porque la cantidad de vapor de agua que puse adentro tampoco es, no son una infinita cantidad de moles. Entonces, porque el tubo ese es muy grande y la temperatura es relativamente alta, todo el vapor de agua que está ahí yo no lo puedo ver, ¿sí? No está mojada las paredes, ¿sí? No me condensa, si lo sacudo tampoco veo nada. Entonces vamos a comenzar a apretar eso, a comprimir con el pistón, con la pared móvil, pero lo vamos a hacer de una forma muy particular. Lo vamos a hacer a temperatura constante, ¿bien? Imagínense que estábamos con un vapor a 80 grados centígrados, ¿sí? Totalmente saturado, sin líquido, y lo empezamos a comprimir, pero queremos que la temperatura no cambie a 80 grados centígrados. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, vamos a poner ese ejercicio, ese pistón, lo vamos a comprimir, pero dentro de una estufa que esté seteada a 80 grados centígrados. O si alguien quisiera, lo sumergimos dentro de una batea que tiene agua, como si fuese una pileta, que esté a 80 grados centígrados. ¿Bien? Entonces, todo lo que yo le haga a ese vapor de agua, comprimiéndolo, o incluso si fuese para atrás y lo expandiese, va a estar obligado a suceder a temperatura, ¿sí? Que va a estar regulada por ese entorno que le puse alrededor. Si yo lo estoy haciendo dentro de una estufa que está seteada a 80 grados, y efectivamente está a 80 grados, y yo comprimo ese vapor o lo expando, la temperatura va a estar gobernada por la estufa. Imagínense que el gas se quisiera calentar, porque yo lo comprimo. ¿Bien? La estufa va a decir, no, yo estoy a 80 grados centígrados, tengo una masa inercial térmica muy grande, ¿bien? Por lo tanto, si vos te querés calentar, yo me tendría que calentar, y la verdad es que no te da el cuero, porque tu masa térmica, tu masa inercial térmica, al ser un gas, es tan bajita que por más que vos me des calor, no me vas a mover a mí el amperímetro básicamente, no vas a mover a mí el termómetro, la temperatura en la que estoy seteado. Esto que estoy diciendo ahora lo vamos a ver después más adelante, cuando veamos primero y segundo principio, pero se los voy a dar con otro ejemplo y volvemos ahora a nuestro ejercicio. Si ustedes tiran un cubito de agua, ¿sí? Un cubito de hielo, lo tiran, qué sé yo, en la pileta, no van a bajarle la temperatura a la pileta. La pileta está a temperatura ambiente, qué sé yo, ahora hoy está a 25, 26 grados. Tiran un cubito en la pileta, el cubito se va a derretir. Para derretirse, tuvo que haberle arrancado energía al agua de la pileta para poder el cubito fundirse. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero ese haberle arrancado calor a la pileta no le hizo nada. ¿Bien? Porque si bien le sacó calor, no es que no existe para la pileta, se distribuyó en tantos metros cúbicos de agua que la pileta ni se mosqueó, no se dio ni cuenta que le estaban, ¿sí? Que la estaban enfriando, si se quiere. Lo mismo pasa cuando, a ver qué otro ejemplo. Bueno, de nuevo, ponemos agua en un vaso y se evapora, ¿sí? Y vengo dentro de 2 días y no me queda más nada en el vaso y se evaporó toda la atmósfera. Para evaporarse el agua, por más que no haya estado en ebullición, tuvo que ir absorbiendo energía de la atmósfera. Y yo no disminuí la temperatura atmosférica. Si quieren lo hacemos con el cubito. Si yo dejo un cubito en el piso, se va a derretir, se va a formar un charco de agua. Ese proceso involucró tomar calor del medio ambiente y claramente no es una forma adecuada para contrarrestar el cambio climático. Bien, porque no le hacemos ni mella a lo que es la atmósfera o el agua o lo que fuese. Entonces, cada vez que yo quiera, y esto de nuevo lo vamos a ver más adelante, regular la temperatura de un sistema que es dentro de todo pequeño, ¿sí? Y me estoy refiriendo fundamentalmente a su masa térmica, no a su masa en cuanto pesa, sino a cuál es el poder de entregar y devolver calor. Si yo lo sumerjo, lo pongo dentro de algo
que es imponente térmicamente, por ejemplo, esto que decíamos, tiro un cubito en una pileta de natación o tiro un cubito de hielo en el medio del Paraná, por más que se derrita, no le voy a estar bajando su temperatura, porque lo que está alrededor es masivo. Entonces, todo lo que le pase a este gas que pusimos dentro, si quieren lo sumergimos dentro de la pileta, si el gas quisiera aumentar su temperatura o quisiera bajarla, la pileta, la estufa que está al lado, regulando la temperatura, a la temperatura original a la que estaba el sistema, ¿no? No se lo va a permitir, porque como están en equilibrio térmico, porque las paredes son que separan al gas del exterior, que es la fuente de calor, son diatérmanas, básicamente la fuente le está diciendo, che, si vos te movés en temperatura, yo me tengo que mover y yo soy una cosa infernal. Para que me vas a tener que dar mucho calor o sacarme mucho calor, según lo que estés haciendo, para que yo, fuente de calor, cambie la temperatura. Entonces esa sería la manera en la cual podemos comprimir el gas o expandirlo de manera isotérmica, de manera tal que su temperatura no cambie, poniéndolo en contacto sumergido en algo, dentro de una estufa, dentro de una pileta con agua, dentro de un baño María con aceite caliente para poder superar los 100 grados centígrados, dentro de lo que yo quiera, pero que justamente logremos ese objetivo. Entonces, ahora sí, regulando la temperatura a la que yo haya elegido, y sabiendo que no va a cambiar más durante todo mi ejercicio, voy a empezar a achicar el volumen. Voy a comprimir, comprimir, comprimir. Ustedes saben muy bien, porque en algún momento han ejercitado con las leyes de los gases ideales, que en un gráfico presión-volumen, en la zona de un gas ideal, por ejemplo nitrógeno, trabajando como gas ideal, si ustedes comprimen o expanden a temperatura ambiente, van a tener estas isotermas. ¿Bien? A la temperatura que ustedes elijan, de hecho en alguna primera clase también lo vimos nosotros, van a tener estas respuestas presión-volumen. ¿Por qué? Porque si van a buscar la ecuación de estado, si van a buscar en la ecuación de estado y grafican P, va a ser N, R, T sobre D. Si yo estoy moviéndome, quiero moverme en una isoterma, lo que quiero hacer es que este numerador no cambie más. Obviamente N no cambia porque jugamos con sistemas cerrados, esto es una constante universal, y queremos que la temperatura no cambie. Entonces, si grafico en un gráfico presión-volumen, ¿bien? ¿Cómo va a ser la forma de esa curva a temperatura constante? Va a ser I, ¿sí? 1 sobre X. O si quieren, en lugar de poner 1 arriba, constante sobre X. Una constante C. C es N por R por T. ¿Bien? Cada vez que cambie la temperatura, cambiaré de constante. ¿Bien? Pero mientras no cambie temperatura, lo que está arriba en el numerador no me jode. Entonces tengo una relación I 1 sobre X. Presión 1 sobre volumen. Cuando yo grafico eso, son mis hipérbolas equiláteras. ¿Bien? Son mis curvas para un gas ideal que veíamos antes. La presión y el volumen dependen en forma de 1 sobre X. ¿Bien? Esto quiere decir que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Bien? P por B igual a N por R por T. Bien. Entonces, está claro que si yo tengo un vapor o un gas y lo empiezo a comprimir obligando a que su temperatura no cambie a temperatura constante, mientras achico el volumen, la presión que va a tender a hacer, va a tender a subir por esta relación P por B igual a N por R por T. Más allá si estamos en una zona donde la ecuación de estado del gas ideal ajusta perfectamente o tiene alguna discrepancia, la respuesta va a tender a ser esa. Si yo le achico el volumen a un gas, su presión va a tender a subir, obligando a la temperatura que no cambie. Y eso es lo que sucede si yo parto de esa foto inicial A, donde tengo todo agua, por ejemplo, en esa jeringa grandota, sin que esté mojada de gotitas de agua, todo agua en forma de vapor, llenando ese volumen, por ejemplo 80 grados centígrados, y empiezo a achicar el volumen. La presión del vapor de agua va a empezar a subir, pero sin que la temperatura se modifique. Y esa va a ser esta primera excursión que van a poder ir viendo acá. La presión va subiendo a poquito, la temperatura está constante, mientras ustedes bajan el volumen desde BA hasta B en B. Ahora, en el punto B pasa algo raro, y por eso nos paramos ahí un instante, que es que yo estaba comprimiendo, 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 y cuando llego al volumen en B,
hay una presión en B, hay una temperatura, que es la misma de siempre, que no cambió, y en el punto B pasa algo interesante, que es que empiezan a aparecer las primeras gotitas de vapor de agua que empiezan a condensar. Ustedes saben muy bien que si condensa el vapor de agua no va a quedar flotando, sino que va a empezar fundamentalmente a condensar en las paredes del recipiente. ¿Ok? Entonces empiezo a ver transpirado el recipiente y sigo comprimiendo y sigo achicando el volumen. Entonces paso el volumen en B, bien, venía achicando el volumen con el pistón, ahora sigo achicando el volumen, vengo bajando y ahora sigo, y me doy cuenta de algo más, que claramente mientras sigo comprimiendo, comienzan a aparecer cada vez más gotitas de agua, más, y se juntan una gotita con otra, y con otra, y con otra, incluso empiezan a chorrear y a formarse un film de agua en el fondo de mi pistón. Bien, entonces yo ya veo que hay agua líquida mientras yo sigo comprimiendo. Eso desde lo óptico, desde lo que a mí me permite observar mi experiencia, porque habíamos hecho que nuestro pistón, nuestra camisa de pistón, fuese transparente. Pero a través de mis instrumentos también me doy cuenta de algo. La temperatura, el termómetro que está adentro, no cambiaba porque estamos, acuérdense, dentro de una estufa que nos está clavando la temperatura. Y nos dice, vos de acá no te mueves nunca. Pero a partir del punto B, el manómetro, que es el que nos registraba la presión, y cómo había aumentado la presión desde A, básicamente a una altura acá, hasta B, ¿sí? Cómo había subido este chiquito acá. Ahora cuando proseguimos desde B en adelante y seguimos achicando el volumen, vemos que la presión no aumenta más. Se quedó también clavada. Entonces, la trayectoria que yo venía describiendo acá, similar a lo que hubiese sido una compresión isotérmica de un gas, donde la presión va aumentando mientras el volumen disminuye, a partir del punto B, que es cuando me empieza a aparecer gotitas de líquido del vapor que empieza a condensar, ¿sí? La presión se me hace plana, se me hace una respuesta horizontal. Entonces, a partir del punto B, aunque un cacho que voy a borrar esto. A partir del punto B, el proceso no solo es isotérmico mientras sigo comprimiendo, sino que además ahora se convirtió en isobárico. No cambia ni la temperatura, por lo que ya habíamos dicho, pero tampoco va a cambiar la presión. Comprimo, veo que cada vez más líquido se empieza a generar dentro del espacio de mi pistón. Ahora yo ya estoy con el émbolo bastante cerca, ¿sí? Del otro extremo, desde donde había empezado, era un jeringón bien grandote, y la cantidad de agua líquida que tengo en el espacio, en el volumen que va quedando respecto a la fase de vapor, ya empieza a ser importante, a tal punto que, ahora lo vamos a poner vertical para que no nos joda la parte líquida, vamos a hacer que el agua quede precipitada por gravedad de abajo y vamos a seguir comprimiendo en forma vertical, como si tuviésemos un inflador vertical. La parte de vapor cada vez se va reduciendo más, y todas esas moléculas que estaban en la fase de vapor no es que desaparecen del universo, sino que se van justamente condensando a la fase líquida. Tal es el punto que si yo sigo, llego a un punto C, que de nuevo me llama la atención. ¿Por qué? Porque es el punto donde yo ahora estoy comprimiendo, pero me quedé sin vapor y estoy empujando todo un líquido. Bien, ya el émbolo de la jeringa, el émbolo del pistón, ¿sí? Está empujando el menisco del líquido. Ya no hay más fase aérea, si ustedes quisieran llamarla así, para seguir comprimiéndolo. Y ustedes saben muy bien, de física 1, hidrodinámica, hidrostática, que los fluidos, como los sólidos, son básicamente incompresibles. Ustedes pueden deformar un sólido o un líquido por presión, pero las presiones que tienen que generar, que tienen que aplicar para cambiarle un cachitín su volumen, son enormes frente a lo que tenían que hacer con un gas o con un vapor. ¿Bien? Y entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando estoy en C, ya no hay más vapor, no queda ninguna molécula de agua flotando libremente por ahí, sino que están todas condensadas en la fase líquida.
¿sí? Que se había ido juntando en el fondo, en el fondo, en el fondo, y ahora el pistón ya básicamente está empujando la fase líquida. Y entonces ahora si quiero seguir empujando y achicar más el volumen, me doy cuenta que la presión se me dispara al demonio. Todo esto dentro de la estufa a temperatura constante. Entonces la isoterma completa tiene esta forma. Sale desde A, va hasta B. Ahí la isoterma es parecida a lo que sería la isoterma de un gas. ¿Sí? Desde B hasta C la isoterma además se me hace isobara, porque tengo las dos fases presentes. En B tengo todo vapor saturado con una gotita de líquido transpirado. Pero en C tengo todo líquido saturado con una molécula de agua que está justamente entrando a la fase líquida y ya no hay más vapor. Tengo los dos extremos ahí, el B y el C. ¿Bien? Ahora, a partir de C, si yo quiero cambiarle el volumen al agua, ¿sí? A esa temperatura que estaba gobernada por la estufa y que nunca cambió en todo este ejercicio, ¿sí? La isoterma se me va a las chapas, se me va para arriba. ¿Bien? Cualquier cambio de volumen, por más chiquitito que sea acá abajo, entre C y otro punto que esté a la izquierda, implica aplicar presiones enormes. ¿Bien? ¿Entendieron? Espero que sí. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a borrar esto si no confundimos. Bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora, pero a una temperatura más alta. En lugar de regular la estufa a 80, la vamos a regular a 180, 100 grados más arriba. ¿Bien? Entonces vamos a tener dentro de la jeringa vapor de agua. Vamos a partir en un punto A'. ¿Bien? Va a estar a 180 grados centígrados, así que acá ya no estamos más en la isoterma 80, que es esta que habíamos dibujado, sino que estamos en la isoterma 180 o 200, si quieren ustedes. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Bueno, ponemos nuestro pistón dentro de la estufa seteada a esa temperatura que queremos nosotros. Ponemos una cantidad de vapor de agua dentro de ese volumen, que es el volumen máximo que permitía nuestro pistón, nuestra jeringa, y empezamos a comprimir. Bueno, perdón, antes que nada, por estar al mismo volumen, pero estar a una mayor temperatura, esa misma cantidad de agua que nunca salió de la jeringa, si ustedes quieren, nunca la abrimos, va a estar a una presión más alta. ¿Bien? Al mismo volumen, mayor temperatura, mayor presión. ¿Bien? Que es la que le corresponde al punto A. Entonces ahora empezamos a comprimir todo ese vapor de agua que está en el punto A. Empezamos a comprimir, toda esa temperatura muy alta. Vemos que el isoterma, ¿sí? Se dibuja ahora por mucho más tiempo, no es por tiempo, por mucho más rango de volumen, si ustedes quieren. Dura más, ¿sí? Pasamos ese volumen B que era acá, y acá no pasó nada, no es que apareció ninguna gotita de condensado, así que procedimos la compresión, y pumba. Bien, acá tenemos el punto B'. Bien, a un volumen B'. ¿Sí? Y ahí vemos la primera gotita de condensado. Lo mismo que habíamos observado en el punto B, pero ahora tuvimos que comprimir y achicar el volumen muchísimo más para que eso sucediese. Bien, anotamos ese punto y seguimos comprimiendo. Y cuando seguimos comprimiendo, nos damos cuenta de que pasa lo mismo que antes. Mientras comprimimos empiezan a aparecer cada vez más gotitas, más gotitas, más gotitas de líquido, pero la presión no cambia, es isobárico. Y en un punto llegamos a nuestro nuevo punto C. Lo vamos a llamar C', que es este puntito que está acá. Que es cuando la jeringa, ¿sí? Ya ahora dejó de comprimir vapor, porque ya no hay más vapor, se transformó todo en líquido, y estoy empujando un líquido. Y en ese punto, de nuevo, la presión a esa temperatura de 180, 200 grados, lo que hubiésemos seteado, ¿sí? Esa isoterma pica en punta y se dispara casi verticalmente. Fíjense que acá las isotermas van todas muy juntitas unas de otras, ¿bien? Pero no se tocan, obviamente. Lo que nos llama acá la atención fue que desde A hasta B, desde A' hasta B', yo tuve toda una fase de vapor, achicándole el volumen, comprimía el vapor a temperatura constante, la presión aumentaba, pero siempre vapor saturado,
sin condensado de agua en las paredes, no veía mojado. Y eso fue un lapso de volúmenes mucho mayor que el anterior, que fue solamente desde acá hasta acá. ¿Bien? Y lo otro que me doy cuenta es que ese segmento horizontal de cambio de fase, mientras coexisten la fase de vapor, que empieza a transformarse en líquido condensado, es más cortito, bien más corto de ese rango de volúmenes. La distancia en volúmenes desde B' a C' es mucho más chiquitita, si se quiere, que es de C hasta B. Bien, esa coexistencia de fases. Y, de hecho, si ahora lo hacemos a una temperatura más alta, hagamos así, nos vamos de mambo. Nos vamos a un punto a segunda, que es agarrar esa jeringa, pero la llevamos a una temperatura muy alta. Tan alta como, si teníamos agua ahí adentro, 400 grados centígrados. Bien, hagamos de cuenta esto eran 80, porque no, ya lo habíamos dicho. Esto eran 180, pues ya lo habíamos dicho, grados centígrados. Vamos a irnos a un isoterma de 400 grados centígrados, con vapor de agua adentro. Bien, y empezamos a comprimir, 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 comprimir. ¿Sí? Y nos pasa esto que está acá, esa curva que está muy linda dibujada que yo acabo de destrozar. ¿Bien? Subo la temperatura, perdón, no subo la temperatura, subo la presión. Achico el volumen, achico el volumen, achico el volumen, la presión sube, 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 sube. Casi con una respuesta de un gas ideal. ¿Bien? Casi con una respuesta P igual a nRT sobre B, o P por B igual a una constante, 400 grados por N por R. ¿Bien? 400 grados pasado a grados Kelvin. Recuerden siempre las temperaturas se manejan absolutas, ¿no? En Kelvin. Bien. Y nunca vi en esta curva a 400 grados, incluso a presiones muy altas y volúmenes muy pequeñitos, nunca vi líquido. Es como que le doy, tengo todo el power para darle presión, 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 y nunca se transforma en líquido. ¿Ok? Estoy comprimiendo un gas. Incluso a volúmenes muy chiquititos, tengo un gas comprimido que puede estar, qué sé yo, a 200, a 400, a 1000 bares de presión. Pero es un gas, nunca moja las paredes del pistón. Entonces, vuelvo para atrás y agarro justo una temperatura, ¿sí? Hagamos esta, agarramos una temperatura que está muy por debajo de esa isoterma crítica que están ahí, donde llegan, ¡ching!, y sube para arriba. Acá estamos a una temperatura de 370 grados, por ejemplo, grados centígrados. ¿Bien? Esa isoterma que está en cachitín por debajo de la que dice isoterma crítica, que ustedes ya la están viendo, que obviamente se corresponde con, en el otro gráfico, esta isoterma. ¿Bien? Esta recta vertical acá, que pasa justo por el punto crítico, se llama isoterma crítica. Y esta es la presión crítica. Bueno, esa presión crítica está acá, la isoterma crítica acá la están viendo como esta curva. Un cachitín por debajo de esa temperatura, 370 si quieren, cuando llegan acá, ahí ven el punto B', aparece la primera partecita del líquido condensado, pero inmediatamente mueven un poquito más el pistón, ya tienen todo líquido saturado, no hay más vapor, y de nuevo para arriba. Y cuando lo hacen a la temperatura crítica, sucede que viene subiendo por esta curva, viene subiendo por esta curva, y esto, que antes era un segmento, este segmento, que iba aumentando, ¿no?, hacia abajo, ahora es simplemente un punto. ¿Bien? Y un punto en esta isoterma crítica es el cambio en el punto de inflexión, en la derivada segunda, justamente. ¿Bien? Pero básicamente, o en forma geométrica, esto que antes venía siendo un segmento horizontal, isotérmico, isobárico, que había una coexistencia de fases vapor-líquido si yo iba hacia la izquierda o líquido-vapor si yo iba al revés, ahora es simplemente un punto. Casi que les diría un punto a nivel matemático.
es la última temperatura a esa presión en la cual yo voy a ver que el líquido y el vapor coexistieron en el mismo recipiente al mismo tiempo. ¿Sí? Si yo eso lo hago a una temperatura por encima de la crítica, a una presión por encima de la crítica, yo ya no voy a tener más la posibilidad de tener líquido y vapor en el mismo recipiente, que es todo lo que yo tenía siempre que estaba acá dentro de este gráfico, ¿bien? Y de hecho, vamos a... volver. Bien. Si yo uno todos los puntos C, este, con este, con este, con este, todos los infinitos puntos C, porque acá la temperatura, tenemos un punto C, con todos los puntos B, con este, con este, con este, bueno, todo esto, voy a poder dibujar estas dos curvas de trazo que están acá. Esta curva que está acá se llama curva de saturación del líquido, y esta curva que está acá se llama curva de saturación del vapor. Justamente, si yo estoy en la curva de saturación del líquido, tengo todo líquido, nada de vapor. Si estoy en la curva de saturación de vapor, tengo todo vapor, nada de líquido. Y cuando estoy en cualquier punto intermedio dentro de esa especie de, no digo de campana, pero bueno, de esta figura que se formó acá, tengo las dos fases presentes. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Cómo hubiésemos interpretado este pasaje que hace Szymanski de ir desde A hasta B, desde B hasta C, y luego proseguir aumentándole la presión a un líquido, ¿no? Bien, ¿cómo lo hubiésemos visto en este gráfico que está acá? Hubiese tenido un vapor saturado, ¿sí? A temperatura constante, le hubiese aumentado la presión, que es lo que pasó acá, desde A hasta B, es esto que estoy viendo acá yo. Tengo un vapor a temperatura constante, la que haya sido, 80 grados, ¿sí? 20 grados, 100 grados, no importa. Le subo la presión y en un punto empiezo a ver que empiezo a pasar a la fase líquida, cuando llego a la curva de vaporización. Ahora, en este gráfico, presión-temperatura, ¿sí? El mismo punto B va a coincidir con el punto C. Bien, este punto es al mismo tiempo B y C, porque no están viendo el volumen. Fíjense que B y C, este punto que está acá, y este punto que está acá, están a la misma presión y a la misma temperatura. Justamente es esto que estamos diciendo acá. Bien, el punto B y C en este gráfico presión-temperatura es el mismo punto. ¿Sí? ¿Y cómo podríamos interpretar esto? Bueno, el gráfico de la derecha, creo, esto ya se los dije a los otros chicos, sí. El gráfico de la derecha, este que estamos jugando ahora acá, presión-temperatura, es como si ustedes entrasen a un túnel con el auto, ¿sí? A través de una ruta, esa ruta venía siendo ya recta, y de pronto ustedes ven como una especie de montaña y se meten dentro de un túnel. Lo único que ven es la entrada, que acaban de atravesarla, porque se puso todo oscuro, ¿sí? Y ese sería el punto B. Acaban de entrar al túnel. Y el túnel es recto. Y allá lejos ven el arco de la salida, que además ven justamente la claridad de nuevo del sol, y de alguna manera saben que están por salir del otro lado, pero no tienen magnitud o forma de conocer con precisión cuánto tiempo, cuánta distancia van a tener dentro del túnel, ¿bien? Para salir del otro lado. Tal vez por alguna noción de perspectiva, si ven que la puertita, ¿sí? Está muy lejos, como un punto, bueno, van a decir, che, el túnel es largo y son unos cuantos metros, unos cuantos kilómetros, y si simplemente ven el arco similar al arco de entrada, se darán cuenta que el túnel va a tener un par de metros. Pero más allá de eso, que es la perspectiva de ustedes de poder dimensionar profundidades,
cuando ustedes entran de frente al túnel, están un poco prohibidos de esto, ¿no? De ver cuánto tiempo van a estar dentro del túnel y cuánto tiempo van a tardar en salir del otro lado. Bueno, eso es como si ustedes se chocaran con la curva, con alguna de estas curvas, con cualquiera. En este caso estamos jugando con la de vaporización. Cuando entran a B, bien, desde A hasta B, que es lo que estábamos dibujando acá, es como que en B entran al túnel y saben que del otro lado está C, pero no van a salir del otro lado, a la región líquida, hasta que no atraviesen todo el túnel. ¿Bien? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuántos metros? ¿Cuánta distancia? ¿Cuánto tiempo van a estar dentro de ese túnel? Va a depender. El tema es que acá ustedes no lo pueden percibir correctamente. ¿Sí? Sí, a través de los termómetros, decíamos antes, ¿se acuerdan cuando calentábamos agua a presión atmosférica? Poníamos todos los termómetros, la temperatura estaba en 100 y no iba a cambiar la temperatura, ni la presión tampoco, hasta que yo no pasase todo el líquido a fase vapor. Recién ahí iba a poder continuar calentando el vapor. ¿Bien? Entonces, eso es lo que sucede cuando entra B, con el sistema, y sabe que va a salir del otro lado como líquido en el punto C. Cuando rotamos el sistema, el eje, y vamos al gráfico de la izquierda, de pronto sí podemos percibir esa sensación de profundidad, de cuán lejos estamos, si entramos por B, de salir en el punto C, o si entramos por C, de salir por el punto B. Porque lo vamos a ver desde costado, justamente. Imagínense que esta era el isoterma, ¿sí? Este isoterma que está acá es esta temperatura, ¿bien? Y salimos desde A y vamos hasta B, ¿bien? Cuando llego a B, estoy en este punto, y C está en el mismo punto, porque está la misma isoterma y la misma presión, pero acá, como lo veo de costado, este es mi punto C, este es mi punto B, y de pronto yo acá estoy viendo como el túnel desde el costado. Es como si me hubiese metido en el medio de la montaña, o como el túnel si hubiese sido transparente. Entonces, yo un pasajero que entra por el túnel en el punto B, de pronto voy viendo cómo va atravesando ese túnel y cuánto le falta para llegar a la salida del túnel, que es el punto C. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Es como, bueno, es esto, es un túnel visto, un túnel transparente en una montaña transparente, viéndolo desde el costado. Entonces, en el gráfico presión-volumen, el segmento horizontal BC o CD es justamente esa coexistencia de fases, ¿sí? Que acá en este gráfico, la derecha, presión-temperatura, es un único punto. Yo en este gráfico lo único que yo veía y me llamaba mucho la atención es que todos los termómetros se clavaban hasta en tanto y en cuanto no viese que toda la fase saliente se transformase en la fase entrante, es decir, de líquido a vapor, en el caso de la ebullición, o de vapor a líquido, en el caso de una condensación. Pero no tenía idea de cuánto faltaba, ¿sí? En ese proceso. Yo acá, en este gráfico presión-volumen, puedo ir viendo, incluso cuantificando cuánto me falta. En términos de esta analogía que usamos del túnel, si yo voy con el auto, ¿sí? Yo puedo acá medir cuánta distancia tiene este túnel BC, digo, tiene 1 kilómetro, y cuando el auto esté acá, ¿sí? Digo, bueno, le falta la mitad, faltan 500 metros. ¿Bien? Y si está por acá, digo, bueno, solamente recorrió los primeros 100 metros, le queda todavía el 90%, le quedan 900 metros. ¿Qué quiere decir? Que acá todavía es 90% vapor, recién 10% líquido, acá es 50-50, y cuando está acá al 10% de llegar, ¿sí? Que le faltan solamente 10 metros, digo, bueno, tengo 90% líquido y solamente me falta condensar el 10% de vapor restante. De hecho, esto que les estoy mostrando así, tan pavo y tan sonso, con distancias, como si fuese un túnel real, se aplica en la vida real a diagramas de fases de este tipo. La distancia de este segmento, a través de una regla, se llama regla de las fases, de regla de la palanca, perdón, yo puedo cuantificar, según en qué posición esté, cuánta tengo básicamente de una fase y de otra fase presentes al mismo tiempo. ¿Bien? Y cuando llego al punto C, ¿sí? Salgo del otro lado como líquido, y es lo que acá hubiese pasado si sigo aumentando la presión a esa temperatura constante. Y entonces lo que acá fue esta recta vertical,
donde el punto B y C eran un punto, el mismo punto, sobre la curva de vaporización, acá lo pude percibir todo el proceso del cambio de fase, desde forma horizontal. Ahora también pasa algo mucho más interesante todavía, que es que cuando yo hacía ese ejercicio, a una temperatura mayor, ¿sí? Por ejemplo, ahora lo hago acá, a esta isoterma, entonces salgo desde A', ¿bien? Subo la presión, subo la presión, subo la presión a temperatura constante. Para subir la presión a temperatura constante, claramente tuve que bajar el volumen, comprimiendo. Por eso toda esta compresión desde acá, ¿sí? En volumen, todo esto que tuve que hacer acá. Llego al punto B', que es donde empieza a aparecer gotitas de líquido condensado, acá arriba. ¿Bien? Y si ahora sigo aumentando la presión, acá no aumento más nada la presión, ¿ok? Se queda clavado, ¿bien? Pero acá veo que para pasar la fase tengo que achicarle el volumen, hasta que llegue a C', ¿bien? Cuando llego a C', el punto B' acá y el punto C' son el mismo punto, y recién ahí voy a poder seguir aumentándole la presión al líquido a la temperatura que corresponde, para allá arriba. Bueno, disculpen, como siempre, mi Parkinson. Bien. Entonces, fíjense algo interesante, que acá, cada vez que yo me choco con esta curva y tengo el punto C y el punto B', o el punto C y B, ¿sí? Cada vez que yo me choco, me da la sensación que todos estos puntos fuesen equivalentes, que en todos ellos voy a tardar lo mismo en atravesar el túnel, que el túnel es siempre la misma profundidad. Y cuando lo veo acá, en este otro gráfico, a la izquierda, me doy cuenta que no, que el túnel es distinto según a qué temperatura yo lo recorra. ¿Bien? Que acá abajo, este segmento era muy largo el túnel, de muchos kilómetros, acá menos, y a medida que estoy más alto, ¿sí? El túnel es cada vez más cortito. Y de hecho, ya que estamos paviando con el tema de túneles, distancias y el auto y qué sé yo, ¿por qué no pensamos, ¿sí? Hagamos un lindo ejercicio y pensemos que lo que estamos atravesando es una montaña, ¿bien? Como si fuese la cordillera de los Andes. Es el mismo ejemplo que usé en las otras clases. ¿Bien? Entonces, imagínense que este es el lado argentino, ¿sí? Y este es el lado chileno. Y de hecho me sirve bastante este ejemplo porque efectivamente la cordillera de los Andes, del lado argentino, la altura sube más o menos en forma suave. Ya desde Córdoba empiezan a tener sierras, después bueno, se acercan a Mendoza, ¿sí? Y el aumento, la pendiente es dentro de todo suave, pero del lado chileno es abrupta, ¿bien? Ustedes pasan el paso fronterizo por Mendoza y se dan cuenta, si alguien tuvo la oportunidad de hacerlo en auto, es muy divertido, bajan a los piques desde 3.000 y pico metros hasta el nivel del mar en un par de kilómetros. De hecho, Chile es como un pasillo, ¿no? Así que fíjense la verticalidad que tiene ahí la cordillera de los Andes. Entonces nos sirve bastante porque justamente esta es la unión de todos los puntos C, esta es la unión de todos los puntos B, ¿sí? Que es justamente la curva de saturación de vapor y la curva de saturación del líquido. ¿Bien? Entonces, hagamos la cuenta que tuviésemos la super máquina perforadora de túneles, estas que se compran, no que se compran, se alquilan, como las que llevan a Buenos Aires a veces para hacer los subtes, bueno, las tuneladoras, básicamente. Entonces hacemos un túnel desde Mendoza capital hasta Santiago de Chile del otro lado, pero a esa altura del nivel del mar. Qué sé yo, imagínense que estamos a 800 metros, 900 metros sobre el nivel del mar. Y agarramos la tuneladora y no es que subimos la montaña, no, directamente desde ahí hasta Santiago de Chile. Bueno, el túnel ese va a ser de unos cuantos kilómetros, ¿sí? Más de 100 kilómetros, ¿ok? Y eso va a ser como si hubiésemos hecho esto.
esto es Mendoza, queremos salir del otro lado, tenemos que hacer un túnel muy, muy largo. ¿Bien? Si yo hago eso, si yo entro al túnel desde acá, desde Mendoza, y veo el túnel, ni siquiera voy a ver la salida del otro lado, pero tampoco me doy magnitud de cuán largo es, cuánto tiempo yo voy a estar dentro de ese túnel. Bueno, van a ser varios kilómetros. ¿Ok? Y eso porque lo hago desde acá. ¿Sí? Yo sé que del otro lado voy a salir del lado chileno, pero no sé cuánto tiempo tuve las dos fases presentes. Ahora, si lo hago a mayor temperatura, por ejemplo esta que está dibujado acá, es como si hubiésemos puesto la tuneladora a la altura de Uspallata, ¿sí? Y en Uspallata, ya a 2000 y pico metros de altura, o 3000 y pico, empezamos a perforar. Y pasamos del otro lado, ¿ok? Y salimos del otro lado, ya del lado chileno. Bueno, claramente ese túnel va a ser más chico, ¿sí? Va a ser más corto, ¿bien? Y lo mismo si lo hacemos más arriba. Y lo mismo si lo hacemos más arriba, hasta llegar a un punto donde, si agarramos la tuneladora, ¿sí? Solamente va a tener que hacer un agujero horizontal de 100 metros, ¿bien? Y de hecho, si vamos hasta, imaginándonos que los Andes fuesen como un dibujito animado que terminan en una puntita única, si vamos con el auto hasta arriba, o con la tuneladora hasta arriba, no nos hace falta hacer ningún túnel porque directamente pasamos por arriba de la montaña, y entonces nunca pasamos por dentro del túnel donde estaba justamente la fase argentina y la fase chilena, o la fase líquida y vapor presentes al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, esa analogía que parece media sonsa, capaz que les permita un poco visualizarlo un poquito mejor, que es que cada vez que se topen con esta curva acá, o incluso con esta curva acá, ¿bien? Ustedes acá saben que se quedan clavados hasta que no pasen toda la fase a la nueva fase. Lo mismo si hacen esto, ¿sí? Lo mismo si hacen esto, ¿bien? Pero en este gráfico pueden ver cuánto les queda o les falta de una de las dos fases, ¿bien? Ahora, arriba la isoterma crítica, aunque me cacho voy a dar la hora. Arriba de la isoterma crítica, o del punto crítico, pasa algo interesante, que es que si yo comprimía, y lo habíamos hecho a 400 grados centígrados, comprimo el vapor de agua, ¿sí? Voy a ver que se comporta como un gas ideal, que lo comprimo a temperatura constante, ¿sí? Y aumenta la presión. Pero no pasa más nada. ¿Bien? Bueno, eso es porque esta curva de vaporización termina en un lugar que se llama el punto crítico, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. Bien. Banquenme un cachitín, que no estoy... Bueno. Fíjense, acá tenemos un gráfico también, presión-temperatura. No es del agua particularmente, porque nos damos cuenta que la curva de fusión tiene una pendiente positiva. Recuerden que el agua tiene una pendiente levemente negativa. Bien, esto podría ser del dióxido de carbono. Y algo bastante divertido con el punto crítico, de hecho tiene muchísima utilidad lo que les voy a decir, que es que ustedes podrían tener un líquido, ¿sí? Le podrían aumentar a temperatura constante mucho la presión. Después a esa presión podrían aumentarle mucho la temperatura, ¿sí? Después podrían bajarle mucho la presión, y después podrían bajarle mucho la temperatura y llevarlo a una región de vapor, ¿sí? Y esto que hicimos acá, que acá en el libro es esta línea punteada que está acá, implica burlar de alguna manera la curva de vaporización. Yo estoy pasando de un líquido a su respectivo vapor, ¿sí? Pero en ningún momento el líquido estuvo en contacto, ¿sí? En un cambio de fases con su vapor, ¿ok? Sino que fueron dos situaciones, dos fases totalmente desconectadas una de otra, donde la fase líquida, ¿sí? Por aumento de presión y de temperatura, ¿sí? Y después por disminución de presión y de temperatura,
la llevé toda a su fase de vapor. Bien, pasando por el costado del punto crítico. Entonces vamos a entender un poco a ver qué es lo que pasa en este punto